presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Días pasados, KPMG presentó la encuesta de perspectivas empresariales que recoge la opinión de los empresarios acerca de su visión sobre el comportamiento de la economía uruguaya y de su propia empresa durante el año 2023, así como las perspectivas para 2024. La encuesta fue realizada entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado a referentes de las empresas. El 70% de las mismas son del área servicios, 19% industrial y el 13% de construcción afines y el sector primario. Según los resultados, el 52% de las empresas encuestadas experimentó un aumento en el volumen de ventas frente a un 26,5% que verificó una caída. Y el 67,6% ajustaron al alza los precios durante el año 2023. Los datos relevados arrojan que para las empresas uruguayas las expectativas sobre su situación económica del país para el año que ya estamos corriendo, digamos, son claramente favorables, con una mejora sustancial en la proporción frente a lo que habían reportado al cierre de 2022 de cara al 23. Además, las perspectivas en materia de empleo son favorables. Por cada empresa que planea reducir la dotación en 2024, hay 3 empresas que declaran que contratarán más personal. Con respecto a lo negativo, el problema de la competitividad continúa siendo percibido como la mayor debilidad de la economía uruguaya, muy por delante de otros factores, tales como el contexto regional o el déficit fiscal. ¿Cuál es la opinión de los empresarios acerca del comportamiento de la economía uruguaya y de su propia empresa durante el año pasado? ¿Qué perspectivas tienen para 2024? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Marcelo Civile, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG Uruguay. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte esta mañana. ¿Hace cuánto tiempo que KPMG viene realizando esta encuesta? Bueno, esta es la edición número 28 de la encuesta. Es una encuesta, quiere decir que, si no me falla el cálculo, allá por el año 95, por más o menos, fue el primer año que arrancamos con el lanzamiento de esta encuesta, o sea, hace casi 30 años. Es una encuesta que realizamos con frecuencia anual, todos los fines de año, una vez al año, ¿verdad? Y el patrón ha sido siempre el mismo, es muy similar, digamos, ¿no? O sea, se recoge, se toma una base de empresas, no cualquier empresa, vale la pena decir, o sea, estamos hablando de empresas de mediano y gran porte. En este caso, la muestra con la que trabajamos fueron empresas con una dotación media de más de 250 trabajadores, o sea que el segmento PYME no estaría incluido en esta muestra, ¿verdad? Es importante tenerlo claro. Y bien, lo que se hace es lanzar un formulario, diseñarlo, lanzarlo, recoger las respuestas, procesar los datos, analizarlo y, bueno, finalmente aquí estamos sentados, ¿no? Para comentar un poco sobre algunas de las conclusiones de esta última edición, que, como tú decías, fue hecha entre fines de noviembre y mediados de diciembre del año pasado. El detalle metodológico, llamémosle, de la muestra, Marcelo, nos permite advertir un dato. Yo no digo que sea un sesgo, pero sí es un dato a tener en cuenta que el 69% de las empresas consultadas son del área servicios. O sea que hay una muestra mucho más chica de lo que tiene que ver con el sector primario y con el sector industrial. O sea, esto es un reflejo de una parte, porque además, como decía más temprano, no incluye tampoco pymes. Es correcto. Es una proporción que, de todos modos, guarda relación con lo que es la proporción de las empresas en la economía, si uno desagrega por nivel de actividad. O sea, la gran mayoría de las empresas que operan en el Uruguay
son precisamente del sector de comercio y servicios, ¿verdad? O sea, en ese sentido, la proporción y la distribución de las empresas recogidas en la muestra no está desalineada con lo que es la estructura general. Pero lo que tú decís es correcto, digamos. Mayormente son empresas que pertenecen al sector de comercio y servicios. Marcelo, el hecho de que ya tengan varias muestras, como decíamos en el arranque del reportaje, que ya esta es la 28ª edición, también les permite ver una foto de cómo es el año que terminó y cómo es la perspectiva del año que viene, pero también les permite ver una película con más o menos orden. ¿Cómo ves esas oscilaciones dentro de lo que es la respuesta del mercado a estas perspectivas? ¿Cómo terminó el año anterior? ¿Cómo viene el año que viene? Bien, a ver, tú en tu introducción señalabas algunos datos que podemos refrescar de lo que fue el comportamiento de las empresas en el año 2023 que acaba de finalizar, ¿verdad? Ahí tenemos que aproximadamente la mitad de las empresas tuvieron un aumento en el volumen de ventas, frente a casi un 27% que tuvieron una caída, ¿verdad? O sea que fueron más las que aumentaron su volumen de venta que las que lo redujeron. Pero si se toma, por un lado está el volumen y por otro lado están los márgenes, ¿verdad? O sea, los márgenes unitarios podemos considerar, o sea, cuánto es lo que termina ganando por unidad vendida. Y en ese caso, la mayoría de las empresas tuvo una reducción de los márgenes. Estamos hablando de un 49% que señala haber tenido una contracción del margen frente a un 20,6% que había tenido un aumento. Si nosotros combinamos volúmenes con márgenes, aquellas empresas que hayan tenido al menos una de las dos caídas en al menos una de las dos variables o en ambas, estamos hablando aproximadamente cerca de un tercio, o sea, un poco más del 30%. O sea que no fue, desde este punto de vista, un gran año para todas las empresas. Hubo algunas que no tuvieron un buen año claramente, y eso se recoge en lo que son los datos macroeconómicos, que muchos de los cuales ya tenemos a la vista, ¿verdad? Sí, de hecho el propio informe plantea que el crecimiento de la economía para 2023 se va a acercar mucho al cero. Exactamente. Esto coincide con lo que dicen los analistas económicos, en las encuestas relevadas por el Banco Central. Ya el propio gobierno lo acepta que el año 2023 fue un mal año en materia de crecimiento. Nosotros pensamos en el orden de 0,3%, prácticamente estancamiento económico. 0,3 es más cerca de cero que otra cosa, ¿verdad? Y por tanto, desde esa perspectiva no fue un buen año. ¿Qué ocurrió en el año 2023? Hubo dos cosas que afectaron severamente a la economía y por tanto a las empresas, en definitiva, ¿no? O sea, nunca olvidemos que el Producto Bruto Interno es la sumatoria de la producción de bienes y servicios de todas las empresas que operan en Uruguay. Entonces, ¿qué dos factores, qué dos shocks tuvimos? Bueno, son los dos muy conocidos, ¿no? Uno de ellos fue la sequía. La sequía que estuvo, es cierto, muy focalizada en el sector primario. El sector primario tuvo una contracción brutal, pero también afectó al sector indirectamente agroexportador del Uruguay. La peor sequía de los últimos 100 años. Eso deterioró gravemente la producción primaria y las exportaciones agroindustriales. Y el segundo factor que tuvimos negativo fue la brecha de precios con Argentina, ¿no? Que eso generó un tsunami de turismo emisivo, turismo de compras hacia la Argentina, que lo que termina provocando en definitiva es un desvío de consumo interno hacia el consumo fuera de fronteras. Entonces, pese a que el año 2023 fue un buen año en materia laboral, no si lo vemos desde la tasa de desempleo, que lamentablemente no ha sido baja la tasa de desempleo, pero sí la tasa de empleo, la cantidad de población empleada, más los salarios reales que ya el año pasado habían estado creciendo. Eso hace que la masa salarial real el año pasado creció, pero lamentablemente no se derramó completamente en la economía uruguaya. Parte de eso se fue hacia la Argentina. Entonces, eso es un shock externo, por brecha de precios, ¿no? Entonces, esas dos cosas, una de ellas, este año 2024, ya no la tenemos más, que es la sequía. Felizmente
ha desaparecido la emergencia por la sequía, y de hecho este año vamos a tener registros de producción agropecuaria a tasas muy elevadas, aunque solo sea por un efecto de rebote estadístico, ¿no?, del pozo en el cual había caído el año pasado. Tasas elevadas de producción primaria y también buenos niveles de exportación seguramente. Y el otro shock negativo lo vamos a seguir teniendo, pero en menor magnitud. Se va a ir relativizando. La brecha de precios. La brecha de precios ya se está cerrando. Digamos, se está achicando. Cerrando todavía. Pero se está achicando. Es por demás optimista. Sí, creo que sí. Sigue siendo mucho más barato Argentina que Uruguay, pero es bastante menos de que lo que era el año pasado. El año pasado era asombroso ver los datos que salió el jueves o viernes, el dato de 3,8 millones de visitas desde Uruguay hacia Argentina. Sí, lo que generó el desbalance entre el turismo emisivo y el receptivo. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces digo, eso se va a reducir seguramente este año, porque precisamente la brecha de precios, si bien va a seguir estando, va a ser más chica. Argentina está teniendo un fogonazo inflacionario muy importante ahora, o sea, se está encareciendo en dólares Argentina en este momento. Y bien, eso va a hacer que la brecha se reduzca y por lo tanto el incentivo a cruzar el charco va a ser un poco más bajo. Marcelo, para terminar con lo que es el tema 2023 y la lectura, digamos. El informe señala que tras la fuerte apreciación del peso uruguayo verificada en 2022, el tipo de cambio permaneció estable con leve tendencia a la baja en 2023. La política monetaria contractiva, que tuvo como efecto secundario la baja del tipo de cambio, finalmente llevó a posicionar la inflación dentro del rango meta del Banco Central por el periodo más prolongado desde que comenzó a aplicarse la política de metas de inflación. Además, para sumar a este análisis, hay que decir que además la inflación estuvo en el rango meta por primera vez en 6 años, en 2023. ¿Cómo incide esto dentro de la realidad de las empresas, o cómo incidió esto, el tipo de cambio y la inflación en 2023? Bien, empecemos por el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio tuvo un sacudón a la baja muy fuerte en 2022. Hagamos un poquito de memoria. Bajó más del 10% el tipo de cambio nominal, con una inflación que había sido del 8,5%, o sea que la inflación en dólares, que es la diferencia entre la inflación en pesos y la variación del tipo de cambio, fue próxima al 20% en el año 2022. O sea, Uruguay se había encarecido muy fuertemente. El año 2023 también se encareció, pero en una magnitud más baja. O sea, hubo una caída de tipo de cambio, fue del 2,6%, y hubo una inflación del 5%. O sea que eso equivale a una inflación en dólares más o menos del 7,5%. ¿tá? Menos de la mitad de lo que había sido la inflación en dólares del 22, aunque inflación en dólares al fin. Lo cual implica que Uruguay se encarece en dólares. Y si los precios en dólares corren a mayor velocidad que los precios en dólares en otros países, eso implica que en términos relativos contra el resto nos estamos encareciendo. Eso se mide a través de algo que se llama el tipo de cambio real, ¿verdad? El tipo de cambio real en Uruguay ha venido cayendo en los últimos años, y eso es uno de los indicadores, digo uno de los porque no es el único, pero sí es uno bastante representativo de la competitividad de la economía uruguaya. Competitividad en términos de ¿qué? De precios. ¿no? Entonces, cuando se pregunta a las empresas cómo ha sido, mejor dicho, cuál consideran que han sido las principales debilidades o amenazas, eso también lo comentabas en tu introducción, estamos hablando que el 45% señalan como principal factor de preocupación, principal luz anaranjada, llamémoslo, la competitividad. Esto es un comportamiento que se reitera, ya del año anterior había sido también la competitividad, antes era el déficit fiscal lo que más desvelaba a las empresas en cuanto a que son las grandes amenazas o debilidades de la macroeconomía, llamamos. Teniendo en cuenta que muchas veces el déficit fiscal termina trasladándose por razones de mercado hacia otros valores. Digamos. Sí, es cierto, y mismo incide en la propia competitividad, claro, y en la inflación, sí. Pero bueno, la competitividad ha sido el mayor llamado de atención, sigue siéndolo por parte de las empresas. Vamos a la inflación, que es lo otro que tú mencionabas. Sí. La inflación bajó el año pasado y felizmente
ingresó dentro de lo que es el rango meta del Banco Central. Esto es una buena noticia. La inflación en Uruguay, en más de una década, prácticamente todo el tiempo había estado siempre por encima del techo de la meta del Banco Central. Esto es grave porque implica que se le pierde credibilidad del Banco Central. Entonces, cuando el Banco Central anuncia su meta de inflación, la gente dice, bueno, ¿cómo ha sido la inflación efectiva? ¿Ha estado cumpliendo dentro de la meta o fuera? No, siempre estuvo fuera. Bueno, eso implica que yo no le voy a creer mucho a lo que me diga el Banco Central, ¿tá? Entonces voy a aplicar mi política de ajuste de precios, no atendiendo a lo que es la meta de inflación, sino un poco por arriba del techo, que es lo que ha sido la inflación histórica. Entonces, que la inflación finalmente converja dentro del rango meta es bueno porque ayuda a moldear las expectativas. Si ahora los empresarios ven que la inflación está dentro del rango meta, cuando realicen su próxima política de ajuste de precios, tomarán este dato en consideración y dirán, bueno, si los precios más o menos están creciendo entre el 5 o 6%, ponele, que es como ahora está ocurriendo, bueno, yo ajustaré mis precios en una magnitud similar, porque si lo ajusto muy por arriba, corro riesgo de quedar desplazado por la competencia, ¿verdad? Si los demás ajustan entre 5 y 6%. Entonces, si todos razonan de la misma manera, la expectativa hace que la inflación termine efectivamente convergiendo al 5 o 6%. Por eso es importante. Lo que era la tendencia al revés, de que era el famoso tema de la indexación. Exactamente. En este caso puede jugar a favor, digamos, ¿no? Claro. De todos modos, hay una pregunta que este año hicimos, que fue cómo, a la hora de definir la magnitud del ajuste, en qué aspectos basa la empresa la política de ajuste de precios. Y se le preguntaba si lo hacían en base a inflación pasada, inflación esperada u otros aspectos ajenos a lo que es la tasa de inflación. El 50% nos dice que lo hace en base a la inflación, hay un 30% que lo hace en base a la inflación pasada, estoy dando en números redondos, ¿verdad? Eso implica este componente de inflación inercial que tú decías. Luego hay un 15% que lo hace en base a inflación esperada, ya sea por los propios analistas o por el Banco Central, y finalmente un 8% que dice que lo hace en base a las propias metas del Banco Central. O sea que todavía hay un componente de inflación inercial, ¿tá? Uh-huh. Que duplica lo que es el ajuste basado en inflación esperada. Lo deseable es que las políticas de ajuste de precio de las empresas tomen más sesgo hacia la inflación esperada y menos hacia la inflación inercial, porque tener inflación inercial siempre es un problema, porque si estás con la inflación por arriba del techo, como ha ocurrido, eso hace que los ajustes futuros de algún modo acrecienten ese efecto de inflación por arriba del techo. Ahora, pero Marcelo, si lo haces por inflación esperada y la inflación esperada está dentro de las cotas de la meta de inflación del Banco Central, o sea que hay credibilidad en el banco, eso es una buena cosa y contribuirá a que la inflación termine convergiendo dentro del rango meta. No me quiero alejar del informe propiamente dicho, pero teniendo en cuenta lo que vos mencionás con respecto a la incidencia que tiene la inflación en una serie de decisiones que toman las empresas, y mencionando lo que decías anteriormente con respecto a que una cantidad de dinero de Uruguay fue hacia Argentina en el año 2023 por el tema de la brecha y la diferencia de precios. Es previsible que la inflación vuelva a estar dentro de los rangos metas que plantea el Banco Central, teniendo en cuenta, como vos decías hace un rato, que ahora la brecha no se cerró pero se empieza a achicar, y que esa cantidad de dinero que se fue hacia Argentina incidió en que la inflación estuviera por debajo del techo del rango meta? Bueno, está bien, o sea, es válida la pregunta. Podemos decir que este año va a ser un poco más desafiante que el año anterior para que la inflación continúe dentro del rango meta, entre otras cosas por lo que tú mencionabas, ¿verdad? O sea, si asumimos que habrá menos consumo volcado hacia Argentina que lo que fue el año pasado, que fue brutal, y va a haber un retorno de ese gasto hacia el consumo interno, considerando además que estamos con niveles máximos en cuanto a empleo nacional, uh-huh. ¿Verdad? La población empleada hoy en Uruguay está por arriba de 1,7 millones de trabajadores, es un récord. Y si además le sumamos que los salarios reales se siguen recomponiendo, más después de la 10ª ronda, que ya la gran mayoría de las mesas cerraron a fines del año pasado y ya se están verificando los ajustes nominales, todo eso va a hacer que la masa salarial real volcada al mercado interno sea mayor,
lo cual ahí podés decir que hay un riesgo de que haya una inflación de demanda, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Que te pueda empujar un poco al alza los precios, sobre todo los precios de los bienes no transables. Vuelvo al tema. Las empresas fijan precios en base a no hay un único criterio por el cual fijan precios, ¿verdad? De hecho, la fijación de precios atendiendo presiones de demanda, esta es otra de las preguntas que hacemos a las empresas, se encuentra dentro de los motivos más bajos por los cuales ajustan los precios. Las empresas obedecen un poco más a reaccionar en base a presiones por el lado de los costos, bien, que trasladan a precio en la medida que el mercado se los permita, naturalmente. Uh-huh. O sea que hay algo de inflación de oferta, digamos, ¿tá? Entonces, otro motivo es lo que mencionaba antes, el tema de las expectativas. Este mes de enero, por primera vez, las expectativas en un horizonte a 24 meses han convergido al rango meta del Banco Central, están en 6%, que es el techo de la meta, ¿verdad? Entonces, si las empresas basan sus ajustes también en base a la inflación esperada, un mix de inflación esperada con inflación pasada, en ambos casos estamos hoy por debajo o sobre el techo de la meta, eso va a contribuir a que la inflación pueda estar, si se quiere, bordeando el techo de la meta, probablemente, sí, es cierto, pero confiamos en que, tenemos la esperanza de que no sobrepase el techo de la meta. Va a ser más desafiante este año, sobre todo el segundo semestre, diría yo, que la inflación permanezca dentro del rango meta del Banco Central, lo cual es muy importante. O sea, no alcanza con converger al rango meta, sino que tiene que permanecer y consolidarse dentro del rango meta para que de ese modo también se consoliden las expectativas, ¿no? Uh-huh. Marcelo, vayamos a lo que son las perspectivas para el año 2024 de parte de las empresas consultadas por la encuesta que hizo KPMG. Detengámonos en primer caso en el hecho de el crecimiento del producto en términos reales para los próximos 3 años. Allí la posición del empresariado consultado y los responsables de las empresas van hacia un desempeño de la economía mejor de lo que finalmente tuvimos en el 2023 para el año que viene. ¿Cómo lo lees? Sí, es así. Hay una pregunta general que se hace en primer lugar a las empresas en cuanto a lo que son perspectivas, y es ¿cuáles son las perspectivas de la situación económica del país para el año 2024, en este caso, con relación a lo que fue del año 2023? Y una diferencia bastante abrumadora, diría yo, es favorable. O sea, ahí tenemos casi un 60% que tiene perspectivas mejores. Moderadamente mejores, tampoco son mucho mejores. Ellos señalan que son moderadas, pero son mejores, frente a apenas un 5% que tiene peores perspectivas. O sea, estamos hablando de una relación de 12-1 aproximadamente entre optimistas y pesimistas. Esto supera muy ampliamente lo que era la brecha de las respuestas recogidas el año anterior, ¿verdad? Tú también lo comentaste al inicio de tu exposición. Que era de 2-1. Bueno, ahora aumentó muy fuertemente. ¿Por qué esto es así? Bueno, también por lo que comentaba más temprano. Tuvimos shocks externos muy graves el año pasado que afectaron severamente la producción de bienes y servicios, y que este año uno desapareció y el otro va a estar más achicado. Se atempera. Entonces, este año 2024 es un año con mejores perspectivas. Compartimos la visión de las empresas nosotros, y vamos a tener una tasa de crecimiento. Nuestra estimación puntual está en el orden del 4,1% para este año concreto 2024. Ahora, cuando se les pregunta a las empresas sobre la magnitud del crecimiento, ¿verdad? Se les pregunta en 2 ámbitos. Primero, por cómo será el crecimiento del PBI, o sea, de la economía, que es la producción agregada a nivel nacional, y segundo, de las propias empresas, ¿verdad? Bueno, en el primer ámbito del crecimiento del PIB, ahí tenemos que es por franjas, digamos, que se les ofrece contestar. Quienes piensan que va a estar por debajo del 0%, o sea que va a haber caída. Quienes entre el 0 y 3, entre 3 y 5 o más de 5. Y
casi un 78%, dicen que para los próximos 3 años, o sea, en una perspectiva, no este año, sino ya un poco más de mediano plazo, el crecimiento va a estar entre el 0 y el 3%. ¿Está? Bien. Frente a un 22% que dice que va a estar por arriba del 3%. Esto es un poco menos optimista de lo que fue el año anterior. En diciembre de 2022 se hace esta misma pregunta y en vez del 78%, el 63% nos dicen que va a estar entre 0 y 3, mientras que el 33%, o mejor dicho, el 36, casi 37%, perdón, dicen que va a estar por arriba del 3%. Convengamos, o sea Marcelo, que el fondo del superar el 3% es una losa difícil de perforar, sí, porque sí. el promedio histórico de crecimiento de Uruguay es de 2%. Y está entre el 2,5, sí. O sea, está cerca de 3. De hecho, si tú preguntás a los analistas privados, también vas a las encuestas de Banco Central, la perspectiva de crecimiento de mediano y largo plazo ronda el 2,5%. O sea que, sí. Es difícil de perforar. 3% es como un número, sí, es como lo dijiste bien, digamos, difícil de perforar, pero muy deseable de poder hacerlo. Cuando hablo de 3% me refiero a tasa sostenida de crecimiento de 3%. Yo decía hoy, este año para mí vamos a crecer 4%, incluso tal vez un poco más, pero solo este año, y además este año va a haber mucho efecto rebote estadístico por el año pasado que fue casi 0, ¿verdad? Pero si proyectamos más hacia el 25, 26, 27, yo tiendo a estar más alineado entre los que piensan que el crecimiento medio va a estar por debajo del 3%. O sea, necesitamos todavía mayor fuerza por el lado de la oferta agregada, diría yo, mejorar las tasas de inversión y mejorar la productividad de los factores productivos para que la tasa de crecimiento promedio de la economía de mediano y largo plazo pueda finalmente pegar un salto, un aumento escalonado, digamos. Y con estos datos, de estas lecturas que hacen las empresas del crecimiento del país para el año 2024, ¿cómo leen los mismos empresarios sus posibilidades, las propias, la de la venta de las empresas? Lo leen con más optimismo y esto tiende a ser algo corriente. O sea, esta es una pregunta también que la preguntamos con asiduidad. Tienden a ser más optimistas las empresas en lo que va a ser el desempeño de su propio volumen de ventas, ¿bien?, que el desempeño del volumen de producción y ventas a nivel agregado. Acá estamos hablando, en este caso, que las empresas que esperan tener un aumento en el volumen de ventas superior al 3%, estamos hablando de casi el 64%. Estamos hablando de una relación de 3-1 contra las que esperan un aumento del PBI mayor al 3%. Así que eso es así. Sí. Marcelo, el hecho de que una empresa venda más, que tenga mejor participación en el mercado, que acompañe justamente el crecimiento de la economía, se advierte también, por ejemplo, en la dotación de personal, o sea, en la cantidad de personal que va a tomar o que va a mantener. ¿Qué respondieron los consultados sobre esto? Sí, esa es otra pregunta que se hace recurrentemente. ¿Qué esperan las empresas que va a ocurrir con la dotación de empleo para el año 2024? Bueno, hay un 31,4% que prevé aumentar su dotación frente a un 9,8% que prevé disminuirla. O sea, la relación es un poco más de 3-1 entre los que piensan aumentar la dotación y los que piensan reducir la dotación. Obviamente, después hay casi un 60% que dicen que la van a dejar igual, ¿no? Ni aumentan ni reducen. O sea, es bueno que haya una brecha de 3-1 y es bueno también si uno mide cómo ha sido esta brecha, cómo ha evolucionado esta brecha en el tiempo. Sí, porque el informe de KPMG también presenta lo que va a ser, o lo que será la lectura, lo que es, mejor dicho, la lectura que hacen los empresarios para 2024, pero también presenta una serie histórica que data desde 2015 de esa misma lectura. Sí, exacto. Y aquí tenemos que en los últimos 4 años ya veníamos teniendo una brecha positiva, aquellos que pretenden aumentar la dotación superan a los que pretenden reducirla. Ya venía hace 4 años. En los años previos la brecha estaba, en algunos casos no había brecha y en otros estaba invertida, incluso era negativa.
pero en estos últimos 4 es positiva, y en este último registro, o sea, lo que se preguntó en 2023 de lo que harán para el 2024, la brecha esta que decía de 3-1 es la máxima verificada de estos últimos 4 años. O sea que desde ese punto de vista es un elemento favorable, es un ingrediente que vemos positivamente de cara a lo que pueden ser las perspectivas en materia de mercado de trabajo para el año 2024. Esto, repito, es una muestra de grandes empresas y está visto por el lado de la demanda, ¿no? No hay nada registrado de lo que será el comportamiento de la oferta. Claro. Repito, el año pasado fue un buen año en materia de generación de empleo, fue un buen año, pero el desempleo no bajó. El desempleo, lamentablemente, está con un piso duro del 8%, y eso se debe a que el desempleo es un exceso de oferta en el mercado de trabajo. Entonces no alcanza con que aumente la demanda, tiene que aumentar más que la oferta. Y no es lo que ocurrió el año pasado. La oferta también creció, hubo una cantidad importante de gente que se volcó, que antes no estaba en el mercado de trabajo, y ahora se volcó al mercado de trabajo a la búsqueda de un empleo, y bueno, eso hace que la brecha entre oferta y la demanda haya persistido. Mañana vamos a conversar con Federico Mutoni, director de Advice, justamente para analizar cómo fue el mercado de trabajo en 2023 y también tener alguna perspectiva hacia 2024. Y en particular, Marcelo, algo que hemos conversado varias veces aquí en el programa con otros analistas, que es qué es lo que demanda el mercado también, ¿no? Hacia dónde debería ir la formación de nuestros chicos o qué características debería tener en función de lo que demanda el mercado. Para ir cerrando la entrevista en función justamente de la encuesta y sobre todo las perspectivas para 2024, también hay un análisis de la inversión que van a hacer esas empresas. Y acá también vemos el dato de la perspectiva para 2024, pero también vemos una histórica que se remonta incluso hasta 2009. Sí, es correcto. Lo que se pregunta es simplemente si van a invertir en activo fijo, ¿tá? Activo fijo es inversión en la compra de maquinaria, equipamiento o realización de obras civiles o mejoras fijas. Todo eso orientado a la producción, ¿verdad? El activo fijo son activos de las empresas que están destinados a producir otros bienes, que son los bienes que finalmente produce y comercializan las empresas, ¿verdad? Sin maquinaria, sin equipamiento, sin instalaciones fijas, las empresas no pueden producir. O sea que cuanto más inviertan en máquinas y equipos y mejoras fijas, mayor será el potencial productivo mirando más hacia adelante. Por eso es tan importante que haya inversión en el país, ¿verdad? Por eso la tasa de inversión es uno de los indicadores más preciados y que más deseamos todos siempre que crezca y que sea lo más elevado posible. Y por eso también es importante que el Estado proponga a través de, por ejemplo, de la COMAP, beneficios y exenciones tributarias para aquellas empresas que tienen pensado. Te lo pregunto porque hay sectores políticos en particular que están muy en contra de las exenciones tributarias para ese tipo de inversiones, en general. Todo lo que sea promover la inversión, en lo personal, para mí está bien. Después uno puede ir a lo que es la calibración más fina, de si determinado régimen está bien calibrado, suficiente, o está pasado dando en exceso, o no. Pero la filosofía del régimen yo comparto plenamente. Que haya un régimen de promoción de inversiones en Uruguay es positivo. Los regímenes y cómo están diseñados y calibrados, eso puede evolucionar con el tiempo. De hecho, ha evolucionado. Hemos tenido desde el año 2008, que fue cuando se reeditó este régimen, con un decreto, el 455, luego hubo otros 3 decretos que fueron ajustando, ¿verdad? Y después hubo otras normativas internas de la COMAP que fueron ajustando los criterios de calibración en el otorgamiento de los beneficios, de manera que esas cosas se pueden ajustar, pero que haya un régimen sin duda que es positivo. Que haya un régimen es positivo y que haya un buen clima de negocios es positivo. Eso vamos a cerrar la entrevista. Cerramos con eso, redondeando acá. La pregunta es que si las empresas iban a invertir, ¿verdad? Repetimos qué importante es que haya inversión por parte de las empresas, porque eso es lo que garantiza el crecimiento y generación de empleo. Es la forma más genuina de crecer con generación de empleo.
¿tá? Es con inversión. Entonces, casi el 60% nos dicen que sí, van a invertir. Es un buen dato. Es un dato que está un poco alineado a lo que fueron los últimos 3 años. Más o menos andaba en ese entorno. Esto pensamos que puede estar relacionado precisamente con el régimen de promoción de inversiones, que hubo un decreto a fines de 2020 que flexibilizó, mejoró las condiciones en términos de promoción a través de exoneraciones fiscales para que las empresas puedan aplicar a los regímenes de inversión, y eso creo que no es casualidad que por tanto hayamos visto un aumento escalonado en la proporción de empresas que dicen que van a invertir. Sí, del 20 al 21 creció 6 puntos esa exactamente. Tasa. Estábamos hablando que esa tasa estaba en el 18, estaba en 40%, hoy está en 60%, ¿verdad? Después le preguntamos por qué van a invertir, o sea, por qué motivo. Las empresas pueden invertir por 2 motivos. Puede ser, ya sea para reponer capital fijo que se deprecia, o sea, yo tengo una máquina que está produciendo, esa máquina llegó al final de su vida útil, ya no produce más, la tengo mandada a chatarra y tengo que comprar una nueva, o sea, sustituirla. Eso no implica un aumento de la inversión neta, lo que hago es sustituir una máquina por otra. O sea, hay inversión bruta, pero no hay inversión neta. Yo lo que quiero es que haya inversión neta, que haya más máquinas produciendo, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, puede ocurrir eso, o puede ocurrir que yo compre máquinas para aumentar mi dotación de capital, para tener más máquinas produciendo que lo que tenía antes. Bueno, cuando se hace esa pregunta, nos dicen que las que van a invertir solo para reponer activo fijo existente es el 24%. O sea, la diferencia, estamos hablando del 76%, van a invertir ya sea para aumentar el stock de capital únicamente o para aumentar el stock de capital en algunos casos y reponer capital depreciado en otros. Pero en alguno de los casos siempre hay aumento del stock. Eso es bueno, eso lo vemos como bueno, es un buen porcentaje, ¿verdad? Bien, Marcelo, para ir cerrando sí. este capítulo, esta entrevista, y pasando a un nuevo capítulo, decíamos más temprano que el 75,5% de las empresas encuestadas percibe que el clima de negocios es bueno o muy bueno. Antes de profundizar sobre el dato, sobre lo que arroja el dato, ¿qué es el clima de negocios? ¿Cómo se compone un clima de negocios? Bien, yo diría que el clima de negocios son todas aquellas condiciones que hacen que para un empresario tenga incentivo a desarrollar negocios en un país, a desarrollar emprendimientos, a desarrollar emprendimientos productivos, ¿verdad? Que eso no se resume únicamente a ser competitivo. Esto es porque el clima de negocio, hay buen clima de negocio, suele ir bastante de la mano que haya competitividad, pero no, y vuelvo a lo que decíamos hoy más temprano, no mirado únicamente a través de lo que son los precios. O sea, que una economía sea barata no quiere decir que haya buen clima de negocios. Uh-huh. Si no, preguntemos en la Argentina, ¿verdad? El clima de negocios es un desastre y en dólares están baratísimos. O sea, el clima de negocios es mucho más que eso. O sea, es que haya buenas condiciones para realizar negocios y para realizar negocios de una manera que vos puedas tener una cierta seguridad de que lo que vos proyectás que vas a realizar como una ganancia en el futuro, efectivamente se vaya a verificar. Pero eso solo se verifica desde el punto de vista económico, o sea, desde varios puntos de vista. La certeza de que el tipo de cambio no va a tener grandes oscilaciones. Ese o es también uno. se incluye aspectos como la seguridad jurídica, la estabilidad política. Todo eso hace al clima de negocios. La estabilidad macroeconómica es un factor importante que hace el clima de negocio. Una economía donde tiene una inflación desquiciada, donde tiene un tipo de cambio real que sube y baja como una montaña rusa, lo mismo que el ingreso per cápita, es una economía donde hay incertidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro. Hay extrema volatilidad de precios relativos, yo no sé los precios en dólares cómo van a estar de acá, no te digo a 5 años, sino al año que viene. Cuando uno realiza una inversión, sobre todo una inversión en activo fijo, nunca olvidemos que muchas veces son empresas que realizan inversiones, y las grandes empresas que realizan grandes inversiones de hasta decenas, cientos de millones de dólares,
¿tá? En algunos casos hasta miles, como las mega inversiones que han ocurrido en Uruguay. Y esas son inversiones que uno va a recuperar no en el corto plazo, las va a recuperar en el mediano plazo. Y la rentabilidad se va a materializar con miras al mediano y largo plazo. Por lo tanto, yo necesito que las condiciones que yo proyecto de aquí a largo plazo, más o menos, sean estables, ¿verdad? Si no son estables, no me interesa a mí, yo para eso voy al casino, digamos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo lo entiendo perfectamente. Invertir. Entonces digo... la clave es el oyente, digamos. No, perdón, va para el oyente también, ¿verdad? No, te pregunto como si tú fueras un oyente medio, digamos, pero digo, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los empresarios razonan de esta manera, por lo tanto, la estabilidad macroeconómica, estaba en ese punto, ahí va, es una condición muy importante. No es la única. La estabilidad jurídica que tú mencionabas recién es otra condición sumamente importante. Uruguay, uno de los grandes activos que tiene es su fortaleza institucional y su estabilidad jurídica. Cuando hacemos la pregunta de cómo perciben el clima de negocios, tú decías, sí, el más de 3/4 lo ven como bueno o muy bueno, apenas un 2% considera que es malo el clima de negocio en Uruguay, o sea, 2%, ¿está? El resto, la diferencia, considera que es neutro, ni bueno ni malo. Y luego se les pregunta cómo perciben el clima de negocio según distintas categorías que hacen al clima de negocio, como yo comentaba. Dame un paso, sí. Permíteme dar un paso hacia atrás, Marcelo, porque, como decíamos, el dato que ofrece la encuesta de KPMG señala que el 75,5% de las empresas encuestadas perciban que el clima de negocios es bueno o muy bueno, ¿no? De eso justamente es la suma del bueno, que es un 63,7, más el muy bueno, que es un 11,8. Sí, señor. Pero me quiero detener en la evolución que ha tenido este dato desde el año 2012, que es cuando lo presenta KPMG. Este año, el año pasado, el 2023, fue del 75,5%. La mezcla, o la suma, mejor dicho, del bueno con el muy bueno. En el 22 era del 82. Hubo un deterioro de algunos puntos hacia el año pasado. En el 2021 era de 78, más o menos en los mismos márgenes que está en el día de hoy. Pero me quiero detener en el 2018, donde allí el dato que ofrece la encuesta señalaba que muy bueno solamente lo valoraba el 7,5%, y después había una valoración de malo del 44,9% y del neutro del 47,7%. Después se fue reconstruyendo eso. ¿Qué es lo que pasó en ese momento y cómo fue el proceso de reconstrucción de este índice? No tangible, pero real. Bueno, a ver, yo te puedo dar mi punto de vista de qué creo yo que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Hasta el año 2019, ciertamente esa brecha entre optimistas y pesimistas en la visualización del clima de negocio era en algunos casos levemente optimista, en algunos casos como el 18, que fue un año un poco llamativo, fue bastante negativo la brecha, digamos. O sea, recién a partir de 2020 hay una consolidación de una brecha positiva en lo que es la percepción del clima de negocio, ¿verdad? Uno puede atribuir por un lado el hecho de que hubo un cambio de gobierno. De hecho, del 2020 es cuando, en diciembre de 2020, empezamos a verificar este cambio bastante marcado en la brecha del 20 para adelante. Un gobierno con una vocación de diseño de políticas amigables a las empresas, ¿verdad? Y por tanto al clima de negocios. Entonces el empresario medio, estamos hablando, ¿ok? Están las empresas y están las familias, estamos hablando de las empresas. El empresario medio estaría viendo con mejores ojos la política desplegada por el gobierno de turno. ¿Bien? Por otro lado, del 19 para atrás y el 18 en particular que tú mencionabas, fueron años donde, si bien no hubo shocks externos dramáticos como sí ocurrió en el año 2020 con el COVID y como sí ocurrió en el año 2023 con la sequía y con la brecha de precio de Argentina, ¿verdad? Eso no habíamos tenido, pero sí lo que hubo es que yo te diría a lo largo del quinquenio, fue un quinquenio con muy bajo crecimiento económico. O
sea, si tú recordás, la economía estaba muy fría, muy enfriada en el año, o sea, no hubo caída del Producto Bruto, pero tampoco hubo aumento prácticamente, la tasa media de crecimiento estaba por debajo del 1% en un quinquenio. Entonces, estamos hablando de una situación cercana al estancamiento económico. Y eso, en la medida que se va repitiendo en el tiempo, hace mella en la percepción del clima de negocio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa es un poco la interpretación doble que yo te hago de por qué estaríamos viendo un cambio significativo en la brecha de percepción. Bien. A partir del año 2020. No quería dejar de pasar ese dato porque me parece muy relevante, sobre todo en la comparación de uno contra otro. Para cerrar ahora sí la entrevista de Marcelo, porque estamos sobre la hora. Hablábamos recién del clima de negocios, los datos que ofrece la encuesta de KPMG, pero vos querías destacar y destaquemos la percepción por componente justamente de ese clima de negocios. ¿Cómo lo ves? Sí, se le pregunta por componente, se le da una serie de componentes, 11 componentes les dimos, y en cada uno de ellos que juzguen cómo evalúan el clima de negocio en lo que tiene que ver con ese componente específico. Repetimos entonces que el clima de negocio es un conjunto de aspectos que hacen a la sensación de que sea bueno o malo desarrollar negocios en un determinado país. Entonces, uno de ellos era la estabilidad macroeconómica, lo mencionábamos hoy, donde la percepción es muy positiva. Estamos hablando de un 93% que tiene una percepción buena o muy buena, contra un 1% que tiene una percepción mala. La verdad que es muy positivo, te diría que fue récord también en este caso. Ahí decís, bueno, pero tenemos un crecimiento nulo prácticamente y un déficit fiscal bastante alto el año pasado. Es cierto, el crecimiento, como decíamos hoy, se atribuye a shocks externos, o sea, en parte, a shocks externos negativos. Este año ya se estaría acomodando, pero por otro lado, una inflación que también lo mencionamos, ha sido históricamente baja. Entonces, eso probablemente lo hayan interiorizado al responder esta pregunta. O sea que los consultados hacen un análisis que tiene que ver con entender o comprender que los dos principales shocks que afectaron la economía el año pasado son factores externos y que la economía o la estabilidad macroeconómica del país no se vio afectada o no estaba supeditada necesariamente a esos dos factores. Esa es mi presunción, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo fiscal, que hubo un deterioro sensible en las cuentas públicas, es cierto que lo hubo, pero también hay una nueva institucionalidad fiscal, cosa que no es nada menor, que se empezó a aplicar hace ya un par de años, que fija pautas, o sea, metas indicativas fiscales en materia de crecimiento del gasto primario del gobierno central, en materia de endeudamiento, en materia de déficit estructural del sector público. Entonces, mientras no se violen esas metas indicativas, uno puede decir que estás cumpliendo con la institucionalidad y con las metas fiscales. Por el momento no se están violando. Entonces, está. Y después tuvimos una inflación muy baja. Pero después está el otro tema que es el de la seguridad jurídica, ¿no? Que acá tenemos mayor aún es la brecha, 94% que considera que es bueno o muy bueno. Esto siempre fue así, esto fue una constante desde hace más de 10 años que venimos midiendo. La seguridad jurídica para los empresarios es el gran pilar que tiene que ver con la estabilidad institucional del país, el gran pilar que hace el clima de negocios en el Uruguay. Nuevamente es considerado el número 1 y así ha sido a lo largo de los años. Después hay otros factores, también la percepción es muy favorable, como el régimen de promoción de inversiones que comentábamos, o la disponibilidad de financiamiento y la calidad de los recursos humanos, y también la calidad de la infraestructura en transporte, menciono este último, porque acá hubo una mejora importante con lo que era el dato anterior. Y bueno, hubo una mejora en la infraestructura, hubo mucha obra pública, mucha obra vial sobre todo, que eso ha sido recogido, ¿verdad? Leías en particular los primeros, Marcelo, que tienen la mejor lectura o la mejor aceptación o evaluación de parte de los consultados, que son seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. Los que tienen la peor evaluación o la peor visión de parte de los empresarios consultados son dos que también entiendo son centrales. En 30 segundos,
cuál es el análisis que vos haces de la lectura buena o muy buena, tan baja que tiene la promoción de la competencia interna, el régimen tributario y la legislación laboral. Bueno, en realidad en todos los casos es positiva en el neto. Sí. Primer punto. O sea, los que si sumamos el neutro más el bueno muy claro, bueno. Los que, no, el bueno muy bueno. Neutro es neutro, ¿verdad? O sea, neutro no es ni bueno ni malo. Uh-huh. Tenemos lo que consideran que es bueno, lo que no, ni bueno ni malo, y lo que consideran que es malo directamente. La brecha entre los buenos, los que consideran que es bueno y los que consideran es malos, es positiva en todas las categorías, incluyendo esto de la competencia interna, el régimen tributario, el tema de las relaciones laborales y la clase política, que podemos decir que son los cuatro últimos, ¿verdad? Uh-huh. La calidad de la clase política, quise decir. Entonces, a ver, a mí me gusta verlo un poco más por el lado del vaso lleno que por el lado del vaso vacío, ¿no? O sea, la brecha es positiva. Son más los que ven favorablemente que desfavorablemente estos aspectos en lo que tiene que ver con el clima de negocio. Desde luego que es más chica que si uno lo compara con la seguridad jurídica o el régimen de promoción de inversiones. Es más chica, ¿verdad? Esta regularidad, esta relación, digamos, de brechas también ha sido bastante regular si uno compara con mediciones anteriores. Seguridad jurídica, promoción de inversiones en los últimos años, hasta estabilidad macroeconómica, te diría, son como de los pilares bien mejor vistos. Lo que tiene que ver con las relaciones laborales, bueno, ahí está un poco más repartido en los que ven bien y los que no ven bien cómo está diseñado el esquema en lo que hace al clima de negocio. El tema tributario, yo lo que lo asocio en realidad es que a las empresas les gustaría pagar menos impuestos. O sea, consideran o que pagan mucho. Por eso les gustaría pagar menos. Que la presión. No, a mí también me gustaría pagar menos. A todos nos gustaría pagar menos. Que la presión fiscal, exacto, presión fiscal de las empresas debería ser más baja de lo que efectivamente están soportando. Uh-huh. Digamos, esa es la interpretación que yo hago a aquellos que consideran que es malo, que estamos en el régimen tributario es un 20%, repito, contra un 36% que ven al régimen como bueno. Uh-huh. O sea, la brecha es positiva, repito. ¿Tá? Pero ¿okay? Mucho más ajustada. Pero mucho más ajustada, que era 94-1 con la seguridad jurídica. Marcelo Civile, gerente de senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.